Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, buenas tardes. Muy Hola, buenas buenas noches. tardes. Buenas tardes. Buenas Qué alegre, tardes. qué Hola, alegre buenas verlos a tardes. todos. Mucho gusto. Hola, buenas tardes. Hola, Ben. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Pues vamos a dar unos minutos tardes. más para que se unan más personas. Vamos a empezar tras unos 2, 3 minutos. Pero para mientras, si quieren platicar un poquito. Hola, Ben. Hola a todos. Gracias, sí. Hola, hola. A mí lo que me está gustando es que ya estoy viendo caras familiares que no conozco en persona, pero qué bueno verlos de nuevo. Saludos, gente, les saluda Sergio Montúfar, astrofotógrafo. Me disculpo que no tengo video, pero un saludo a todos y gracias, Emilio, por esta oportunidad. No entiendo. Buenas tardes. Mucho gusto. No entiendo. No, tú no vas a entender porque no están hablando. Se están saludando nada más. Hola, Ben. Como en tu colegio. Saluda a Carla también. Hola, Carla. Hola. Una Ben, El gran Roberto Gutiérrez, pero qué ¿qué tal? privilegio. Qué gusto verte, igualmente. Gracias ¿pueden llamar? No, no van a por saludarlos, pero no sabía cómo ponerme, entonces y puse eso. Ay, qué alegre. Mi hija ya se fue llorando porque no se puede quedar, pero por lo menos logró saludar ahí. No sé quién era que tenía su bebé ahí, pero Saludos, Ben. Bueno verte. el gran Marcos. Ya, pues, hola a Saludos a todos. todos. Carla and the baby. Beautiful. Hola, Marcos. Hola, Marcos. Hola, soy Rosana, hermana de Emilio, y vivo en Costa Rica. Oh, Hola, wow. hola. Hola. Mucho gusto, Rosana. Hola, ¿cómo estás? Gusto de verte. Hola, Hola, Rosana. ¿Qué tal? Hola. Hola, Rosana. Hola, hola. Hola, Sonia. Sonia. Bueno verla. Hola, hola. ¿Cómo Hola, mucho gusto gusto. verte? Qué lindo ver caras conocidas. Sí, sí, sí. Hola, Juan Pablo. Sonia linda. Extraño. Uy, molida, Sí, me estoy gracias, quedando mucho en gusto. Gracias. Tal vez aprovechemos para ver de qué tan lejos tenemos visitas. Ven, entrando qué alegre. de una hora. Tenemos de Shela, tenemos de Los Ángeles. Nacho. Saludos desde Salzburgo, Austria. Salzburgo. Saludos de Nueva York. Después, qué alegre. Julio, Nueva York. Marín Reyes de Salzburgo. Así mismo. Feliz madrugada. Pero qué amor a la patria, mucha, para levantarse. Están en mute todavía. Más bien ¿Qué dice? no hemos dormido todavía. Ah, bueno, nos han dormido. Qué cool. Otras partes de Guate que no son la capital y no son Shela. Antigua. También Antigua Guatemala. Saludos a todos. Gracias. ¿Quién? Marco Barbie. Hola. Hola, Pablo. Hola. Antigua. Antigua. Estoy en Hola, Santa Pablo, Lucía. hola, Marco. De Chimaltenango, ven. Ah, qué alegre. Donato te saluda. Marcos. El gran Donato. Qué alegre que estás ahí. Aquí estamos esperando. Pues buenísimo, ya tenemos 105 personas. No sé si tal vez empezamos, ¿les parece? Sí. Sí. Sí, súper. Sí, me parece que Excelente. Yo creo que en general todos conocen
las reglas de convivencia, idealmente que pongan en mute su micrófono en silencio su micrófono mientras estamos hablando. Y por si alguien se equivoca, algo así, tal vez no se ofendan si les pongo en mute. No es mala onda, solo es para que todo el mundo pueda escuchar mejor. Voy a empezar a compartir mi pantalla, entonces ya va a ser menos bonita la vista de todo el mundo juntos, pero cuando termine la presentación vamos a regresar a la vista de todos. Tal vez antes de empezar, ¿hay alguna expectativa? Me encantaría escuchar. Cuando escucharon el título, ¿hay alguien que se quedó emocionado por algo que quiera compartir antes de empezar? Ok, está bien. Supongo que eso es buena noticia. Un poco de contexto para los que no me conocen. Yo me llamo Benjamín Cibulca, me dicen Ben. Y yo trabajo mucho en innovación. Estuve trabajando con empresas grandes, temas de innovación por muchos años. También estuve a cargo de los esfuerzos de innovación del país por un tiempo. Y entre más me he metido en innovación, también más me he dado cuenta un poco de la importancia de una visión sistémica y el pensamiento sistémico. Entonces, ese es un poco el contexto de hoy. Vamos a empezar de una vez para que no se aburran. ¿Listo? ¿Todo de mi pantalla? Súper. Sí, perfecto. Sí. Les voy a rogar un poquito de paciencia porque voy a hablar un poco de pensamiento sistémico antes de entrar al tema de una nueva narrativa. Y hay un poquito de teoría y esperemos que también un poquito de práctica. Pero tal vez la primera pregunta que vale la pena preguntarnos es qué exactamente es pensamiento sistémico y qué es la diferencia, digamos, entre pensamiento sistémico y pensamiento lineal. Entonces, vamos a dar varios ejemplos que nos ayudan a entender el concepto. Uno de mis ejemplos favoritos es alrededor del conflicto. Entonces, cuando uno dice, bueno, él se ofendió, ¿verdad? Y como él se ofendió, no sé, tal vez yo me levanté muy temprano o no dormí bien anoche, entonces como que en vez de darle un abrazo y una sonrisa, le hice una cara fea, entonces se ofendió, ¿verdad? Y como estaba ofendido, entonces él me atacó, ¿verdad? Y él, no sé, me dijo algo feo o me criticó. Entonces, obviamente, como él me atacó, entonces yo vengo y yo me ofendí. Y ahora yo me ofendí, entonces ahora yo también yo lo ataqué. Y esto pasa mucho. Y en una visión lineal, uno dice, bueno, mira, Ben, ¿por qué te enojaste con ese cuate? ¿Por qué lo atacaste? Entonces yo digo, bueno, es que yo tengo razón en defenderme porque él me atacó, ¿verdad? Pero si le voy a preguntar al otro cuate y le digo, mira, ¿por qué lo atacaste a Ben? Y dice, bueno, es que yo tengo razón en atacarlo porque él me ofendió. Y en esta forma de ver el mundo, hay un culpable realmente. Él piensa que yo soy el culpable y yo pienso que él es el culpable y la culpa la tiene una persona, digamos, y tal vez el conflicto está alrededor de quién tiene la culpa. Pero si uno dice, bueno, ¿cómo resolvemos este clavo? La solución tiende a ser, bueno, pongamos en orden a la persona, ¿verdad? Y esa persona tiene que cambiar su forma de ser porque él es el culpable de este conflicto. Pero cuando uno, digamos que mira esto, digamos que logra subirse a un dron o volar, poner alas y volar un poquito encima del conflicto y verse a uno mismo desde arriba o ver a esa situación desde arriba, desde un balcón, por ejemplo, uno empieza a ver que no es tan así, no es tan lineal. Esta narrativa de es culpa de ese ya no es tan productiva ni es tan verdadera. Porque al final lo que para pasando es que esto se convierte, uno se da cuenta que esto realmente es un círculo vicioso, en el cual él se ofendió, él me atacó, yo lo ofendí, yo me ofendí, yo lo ataqué, pero luego ahora él se ofendió otra vez y así vamos, ¿verdad?
Y ese círculo vicioso es un círculo bien peligroso y para haciendo una dinámica sistémica, digamos, que cuesta mucho romperse. Y de hecho, lo que para pasando con el tiempo es que se vuelve un espiral destructivo. Entonces uno mira y uno dice, bueno, al final del día, digamos, como se deteriora la confianza entre esos dos actores, nunca logran resolver su clavo, están permanentemente ofendiéndose. Y pongo esto como ejemplo porque creo que nos pasa mucho esto en el país. Hay actores que en algún momento se han ofendido por otros actores y llevan toda una vida en este círculo vicioso y toda una vida en una espiral destructivo donde la oportunidad que tienen para sabotear al otro lo aprovechan, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta que esta es la realidad y no tanto una realidad lineal de él es el culpable, uno empieza a darse cuenta que la culpa la tiene más la dinámica que la persona. Y lo que uno tiene que poner en orden es la dinámica, no tanto la persona. Y en esta forma de ver el mundo, cambia un poco la narrativa también que uno usa. Ya no es una narrativa de la culpa la tiene ese, sino es una narrativa de realmente entender antes de juzgar. Es una narrativa de por qué te sentiste ofendido, no entiendo, ayúdame a entenderte, ayúdame a entender por qué para ti es tan importante este tema, por qué es tan importante para ti, CACIF, tal cosa, por qué es tan importante para ti, sindicato, tal cosa. Antes de juzgar y descartarlo y decir, él tiene la culpa, realmente entender. Otro ejemplo de este pensamiento lineal tiene un poco que ver con una narrativa que escuchamos mucho, que es ese sí no es chispudo, ¿verdad? Ese sí no es pilas. Y es una narrativa que dice, es que mira, pues es bien fácil. Si vos sos chispudo, entonces vas a obtener educación y te vas a capacitar y luego vas a tener un buen empleo y luego vas a tener buenos ingresos. Así de fácil, ¿verdad? Y es una visión bien lineal de cómo funciona la cosa. Pero a la hora no es tan así, ¿verdad? Si uno se pone a pensar un poco en la realidad detrás de esto, pues no solo o sea, para recibir mi empleo o para obtener un empleo que me genere más ingresos, tengo que también poder movilizarme para recibir educación y continuar mi educación, especialmente en el interior donde la cobertura secundaria es más baja. Para poder moverme de mi casa a una institución de secundaria, tengo que poder movilizarme, tengo que tener dinero para poder movilizarme. Y no solo es un tema de que tengo que tener educación y ser chispudo, al final yo tengo que tener cierto nivel de salud básica y no estar enfermándome a cada rato. Y eso implica que tengo que tener cierto nivel de servicios básicos, acceso a agua, a luz, y eso implica que tengo que tener vivienda. Pero eso implica que tengo que tener acceso a servicios financieros como préstamos y créditos para ayudarme a mejorar mi vivienda y tener acceso, y eso implica que tengo que tener ingresos. Entonces, si se dan cuenta, una visión más sistémica de este problema, te da cuenta que sí, ser chispudo es importante en la ecuación, pero definitivamente no es suficiente, porque al final tenés un círculo vicioso en el cual en algún punto de este círculo tenés que romperlo. Tenés que encontrar dónde está la palanca realmente, dónde realmente puedo incidir en este círculo vicioso para romperlo. En el ejemplo anterior del conflicto, uno de los conceptos más poderosos es que no importa quién pide perdón primero, porque el que pide perdón primero automáticamente rompe la dinámica. Parte de la magia de este círculo vicioso es realmente encontrar dónde es ese lugar donde si intervenís realmente cambia el flujo de ese círculo. Y una narrativa, digamos, alrededor de esto, que una nueva narrativa, no es tanto que él no es chispudo, sino que realmente tenemos que pensar en soluciones integrales que resuelvan el sistema y no solo resuelvan a esa persona como tal. No quiero entrar en mucho detalle ni que sea tan analítico el concepto, pero solo para que sepan, sí trabajamos muchos mapas sistémicos nosotros. Esto es justo un mapa sistémico de educación del país que muestra el flujo de cómo fluye la población por el sistema educativo. Y mucho lo que creemos que es el problema realmente se concentra en este puntito que está aquí, este cuadrito que está aquí, que es primaria y digamos,
lo que muchos están tratando de mejorar, que la calidad educativa, etcétera. Pero hay todo un mundo alrededor de esto que es parte de nuestro sistema de educación, no el sistema educativo público, sino el sistema de educación que tenemos que mejorar. Y una de las soluciones integrales más importantes es que tenés 1.1 millones de guatemaltecos que nunca terminaron primaria o básicos o diversificado. Y la razón por la que te dan, por la cual no terminaron, es porque ya terminaron de estudiar. No sienten que necesitan estudiar más. Y si vas un poco más a eso, hay un desligue total entre poder trabajar lo que estás estudiando y estudiar lo que estás trabajando. Entonces, hay una narrativa que hay que construir alrededor de realmente encontrar esas palancas para cambiar el sistema. Ahora, pasando a otro ejemplo de pensamiento lineal, el éxito profesional. La gente dice, bueno, yo voy a pasar más tiempo trabajando, me van a dar más responsabilidad y eso me va a dar un mejor puesto y mejores ingresos y me va a dar más satisfacción profesional. Y tienen esta meta. Y esto no es que no sea cierto, porque al final sí es cierto. Y la narrativa que usamos alrededor de eso es que hay que trabajar duro. Pero el reto está en que realmente esto es un círculo virtuoso. Porque en el momento en que ya llegaste a un nuevo nivel, a un nuevo umbral de satisfacción profesional, entonces ahora tenés más ganas de pasar más tiempo trabajando. Entonces, y otra vez se repite el ciclo, entonces te dan más responsabilidad, entonces te dan un mejor puesto todavía. Y ese es una espiral, digamos, una forma de entender estos círculos virtuosos o viciosos, es que se llaman círculos de retroalimentación reforzadores, porque se refuerzan entre sí. Cada vez que pasas por el ciclo, se vuelve más fuerte el ciclo. Y eso es lo que lleva a una espiral, y en este caso es una espiral constructiva, es una espiral en el cual vas aumentando y mejorando tu carrera conforme vas pasando por este ciclo muchas veces. Pero el mundo no solo tiene ciclos de refuerzo o círculos virtuosos o viciosos, el mundo también tiene círculos que se llaman balanceadores. ¿Y qué pasa ahí? Un ejemplo de esto es el conflicto, no es tanto conflicto, sino la tensión que hay entre mi éxito profesional y mi éxito personal. Al final, yo puedo pasar más tiempo trabajando y me dan más responsabilidad y mejora mi puesto y tengo más satisfacción personal y otra vez quiero pasar más tiempo trabajando y así se va, pero tengo otro círculo virtuoso del otro lado, que es si paso más tiempo personal, entonces voy a tener más tranquilidad y claridad de qué es lo que realmente importa, esto me va a generar más salud y más bienestar y voy a tener más satisfacción personal. Pero el rollo está en que entre más satisfacción personal tengo, más quiero yo dedicarle más tiempo al tema personal. Y entre más satisfacción profesional tengo, más quiero yo pasar más tiempo desarrollando mi carrera. Y al final, el mundo está lleno de estos círculos que se balancean entre sí. Un ejemplo muy, muy simple es, digamos, cuando uno prende el agua para la ducha. Y el problema que se da y la razón por la que hay tanta tensión y conflicto a veces alrededor de esos círculos balanceadores es por lo que se llama el atraso. Algo tan simple como el atraso. Un ejemplo simple, cuando uno prende la ducha, el agua está muy fría, entonces uno lo prende hasta la derecha, hasta la izquierda y la derecha para que sea caliente, ¿verdad? Pero entonces luego ya sale demasiado caliente, entonces tienes que bajarlo otra vez y te pasas de la mano, entonces ya baja otra vez y está demasiado frío, menos frío que antes, pero todavía no está donde está, entonces lo subís otra vez, entonces hay un atraso de 5 segundos, 7 segundos entre el momento en que doy la instrucción a qué temperatura quiero y el agua realmente llega a esa temperatura. Y ese atraso causa un montón de problemas en un montón de cosas. Un ejemplo de esto, regresando a la gráfica del lado izquierdo, es esa tensión entre el balance personal y profesional. Digamos, el mundo está diseñado de una forma en que, digamos que le dedicas 8 horas al trabajo y luego tal vez unos 8 horas a tu familia y luego 8 horas durmiendo, ¿verdad? Más o menos por ahí va. Y cuando uno maneja esto de una forma balanceada, uno logra mantener ambos éxitos de una forma balanceada. Pero como conocemos todos y nos ha pasado a todos, hay momentos en el cual uno dice, no, es que no me alcanzan mis 8 horas, tengo que trabajar 12, y luego sube a 13, y luego sube a 14, y a veces sube hasta 16, ¿verdad?
Y uno va apretando el resto de las áreas. Entonces ya uno baja horas con la familia, baja horas con los niños, baja horas de dormir. En vez de dormir 8, uno para durmiendo 4, 3. Pero el problema es que cuando esto continúa de una forma y hay un atraso del lado del éxito personal, digamos, dejas de dormir y las toxinas se acumulan en tu cerebro y realmente ya no puedes pensar claramente. Pero ese atraso no es de 5 minutos, ese atraso es de meses y a veces es de años. Entonces, vos puedes pasar años jugando este juego de la curva anaranjada, pero eventualmente vas a tronar. Y cuando tronas, ya tu capacidad de tener éxito profesional baja a 0 y tu capacidad de tener éxito personal también baja a 0. Y eso es un poco el dilema que tenemos con nuestras narrativas. Es que escuchamos narrativas frecuentemente que nos están empujando a los extremos. Y nos dicen, mira, es que tenés que enfocarte en la economía. Tenés que enfocarte en tu avance profesional. Y es que no es que sea malo ese extremo per se, pero si no se autobalancea de una forma o se balancea con el otro, al final sí paras teniendo comportamientos muy insaludables y no son sostenibles. Entonces el concepto del atraso y del balanceo en los sistemas es muy, muy importante, porque al final el sistema siempre se va a balancear. Digamos, si estás en un país que es demasiado derecha por mucho tiempo, eventualmente se va a volver izquierda. Y si estás en un país que es demasiado izquierda por mucho tiempo, eventualmente se va a volver derecha. Atraerse hacia el centro de los extremos. Y lo mismo pasa a nivel personal. Lo mismo nos pasa ahorita con el tema de COVID-19. ¿Qué es más importante, la economía o la salud? Al final, uno tiene que tener en mente que este es un problema sistémico donde no podés irte a un extremo o el otro, sino tienes que crear mecanismos de balanceo. Entonces, tal vez la narrativa nueva que deberíamos estar buscando es un trabajo balanceado, trabajo inteligente, trabado, algo que realmente nos permita tener este concepto de balance. Ahora, pasando un poquito más a temas más de país. Bueno, alguien puso un dibujito ahí en su iPad. El año pasado escribí una parábola que salió en el periódico que se llama la parábola de aire acondicionado. Y gracias por borrar la linecita ahí. Y la parábola es muy simple. Dice, miren, hay un salón, me imagino que todos hemos vivido esto, en algún punto de nuestra vida estamos en un salón que tiene aire acondicionado y nos da un gran frío, ¿verdad? Pero resulta que en el salón hay alguien más que tiene mucho calor, ¿verdad? Entonces al final todos tenemos sistemas diferentes, termostatos diferentes en nuestro cuerpo, entonces siempre tenés una variedad. Y en este caso, en esta metáfora que tenemos aquí, es un salón donde tenés 2 personas que sienten demasiado calor, 2 personas que sienten demasiado frío, 2 personas que sienten un poquito de frío pero lo aguantan, 2 personas que sienten un poquito de calor pero lo aguantan y 2 personas que están bien. Ahora, un poco la pregunta es, ¿cómo entendemos la realidad de este salón? Y depende mucho del lente a través del cual lo estás viendo. Hay personas, digamos, los economistas, ellos interpretan esto y dicen, bueno, 60% de la población está dentro de temperaturas tolerables. Entonces estamos bien, ¿verdad? Algunos tanques de pensamiento hacen un montón de análisis y dicen, miren, si lográramos bajarle la temperatura al salón en 2 grados, la productividad de las reuniones podría subir en un 40%, ¿verdad? Entonces hacen un montón de análisis de cómo la temperatura está afectando la productividad, ¿verdad? Hay otros que son más como políticos y dicen, ¿cómo es posible que hayan 20% de nuestra población que tiene mucho frío? ¿Verdad? Y otros políticos del otro lado dicen, ¿cómo es posible que 20% de nuestra población tenga demasiado calor? Si no tuvieran calor podríamos tener mejores ¿verdad? Y ahí tenemos los activistas, y los activistas van y dicen, es inhumano que no hablan de porcentaje, sino que hablan de la señora que está sentada ahí a la izquierda. Dice, es inhumano que esa señora tenga frío, tengan compasión de ella, ¿verdad? Tenemos que subir la temperatura del salón.
Y tenés a los religiosos, y unos religiosos dice, es que la verdad absoluta, Dios me dijo que el salón está demasiado frío, ¿verdad? Y otros del otro lado dicen, no, Dios me dijo a mí que el salón está demasiado caliente. Y tenés los artistas que escriben canciones y dibujan pinturas y hacen fotografía que muestra el sufrimiento del calor o del frío, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién tiene razón? Y la respuesta es todos y nadie, porque al final, si miras esta realidad desde el punto de vista de estadísticas o de análisis, perdés todo el lado humano que te traen los artistas, que te traen los activistas. Si miras esto desde el lado solo del activista o del artista, perdés el sentido más amplio de la visión. Entonces, la realidad, lo que más se aproxima a la realidad realmente es la combinación de esas perspectivas. Y eso, tal vez si pensamos en una nueva narrativa, tenemos un país donde hay mucha gente con mucho frío y hay mucha gente con mucho calor. Y tenemos un país donde no hemos logrado tener un mecanismo para entendernos. Y para que el que tiene calor sienta lo que realmente se siente tener frío. Y para que el que tiene frío sienta lo que realmente se siente tener calor. No hemos creado una narrativa en donde tu perspectiva realmente la considero enriquecedora. Sino que siempre estoy juzgando tu perspectiva porque no concuerda con la mía. Entonces, creo que hay un trabajo interesante desde el punto de vista sistémico de valorar la riqueza de nuestra diversidad de perspectivas. Ahora, esto solo es en la conversación de cómo entiendo la realidad, pero luego tenés otra dinámica cuando se habla de cambiar la realidad. Y aquí en este mismo salón, en la parábola me enfoqué en tres mecánicas, tres dinámicas que se dan, pero hay más. Pero digamos que las principales, una que pasa mucho es la dinámica del poderoso. Entonces, ¿qué hace el poderoso? El poderoso de repente tiene mucho frío o de repente tiene mucho calor, pero el poderoso simplemente se levanta, se va al termostato y pone la temperatura que quiere. Ahora, eso le funciona, ¿verdad? Hasta cierto punto, si es el más poderoso y si nadie se mete con él y nadie le alega. Pero el problema es que la gente que no le gustó la decisión del poderoso se resiente. Y como no tiene poder a veces, ¿verdad? Entonces, o están fragmentados, entonces no hacen nada y solo se quejan y se quejan y se quejan y se quejan de que mucho frío, que mucho frío, que mucho calor, que mucho calor. Y el poderoso está contento. Pero eventualmente, si regresamos a nuestros ciclos de balanceo, eventualmente los que están frustrados se van a frustrar lo suficiente que aunque no tengan poder, van a sabotear. Entonces, se van a parar y de forma clandestina van a poner la temperatura que ellos quieren. Entonces el poderoso va a estar aquí en cambiar la temperatura. Y entonces se vuelve una guerrilla contra el ejército, donde tenés básicamente el poderoso no entiende que no puede hacer lo que se le dé la regalada gana, porque eventualmente se acumula suficiente frustración sobre sus decisiones y él no puede vivir en paz. Tal vez sigue teniendo poder, pero ya no tiene paz. Entonces, la dinámica del poderoso realmente es una dinámica que no es muy sostenible para una sociedad en general. Hay otra dinámica que es la dinámica democrática. Entonces aquí venimos y decimos, bueno, muchachos, hagamos una elección. ¿Qué temperatura? Bueno, primero preguntamos, ¿quién quiere cambiar de temperatura? Pues gana, así, consulta popular, gana en 80%, porque 80% está infeliz con la temperatura. Entonces todos quieren cambiar. Pero de ahí en la siguiente votación es qué temperatura ponemos. Y ahí es un desastre, ¿verdad? Porque no se ponen de acuerdo si es para arriba, si es para abajo, si es para arriba 2 grados o para abajo 2 grados, etc. Entonces, al final lo que pasa es que sí gana, ¿verdad? Gana alguien, entonces le bajan la temperatura, por ejemplo, o le suben la temperatura. Pero el perdedor de la democracia se pasa todo el tiempo atacando a el que ganó. Entonces,
se pasa todo el tiempo criticando lo que no sé qué o cuestionando que si no sé qué, no sé cuánto. Entonces, al final, nomás termina el ciclo de votación, entonces dicen, por la siguiente hora vamos a ponerlo en 23 grados y, entonces en las siguientes elecciones ya gana el que perdió. Y así se van, ¿verdad? Pero la dinámica que pasa mucho en una dinámica democrática es que el que pierde, en vez de pensar en cómo me adapto o cómo me ajusto o cómo apoyo, se para saboteando al que ganó, básicamente, esperando su turno para llegar al poder en una democracia. Y luego hay otra dinámica que se da, que es la dinámica del justiciador, digamos. Y el justiciador así dice, no, es que lo que hay que poner es lo que es justo. ¿Y qué es justo? Pues hay unos que son más prácticos, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, como yo siento que es injusto que sea frío, entonces yo voy a ir a poner la temperatura que yo quiero, ¿verdad? O voy a ir a romper el aire acondicionado. Y hay otros que dicen, no, hay procesos, hay leyes, etcétera. Vamos a pasar procesos, vamos a exigir que lo que el juez dictamine es la temperatura que realmente va a quedar. Pero al final lo que paras teniendo en una dinámica de justiciadores es que el que pierde ante el sistema judicial básicamente se vuelve un justiciador pragmático. Entonces al final se vuelve un poco como saboteador también porque está insatisfecho. Entonces, al final, desde la perspectiva sistémica, la visión es qué temperatura queremos en el salón. Pues es una temperatura sostenible, una temperatura que realmente a largo plazo pueda generar bienestar para todos. ¿Y cómo se logra una temperatura sostenible? Pues hay muchas formas de hacerlo, digamos. Una opción sería decir, bueno, ¿por qué no creamos un rincón del salón más frío y un rincón del salón más caliente? Entonces, los que tengan frío, que se vayan al rincón caliente, y los que tengan calor, que se vayan al rincón frío, ¿verdad? O ¿por qué no metemos un montón de energía en innovación para generar ropa que se adapte a la temperatura? O ¿por qué no creamos sistemas de subsidio? Vamos a darle, vamos a bajar la temperatura, pero vamos a darle ¿cómo se llama? Un ventilador a los que tienen mucho calor. No sé, digamos, hay muchas opciones, pero el punto no es tanto cuál es la solución al dilema, sino el punto es que si querés resolver el dilema, tenés que cambiar tu narrativa a una narrativa de co-crear la solución. Co-creamos juntos la temperatura del salón que queremos tener. Porque si no se co-crea junto esa temperatura, no va a ser sostenible. Ahora, ya estoy terminando un poco la parte teórica y ya podemos entrar en una conversación ya con todos, pero quiero dejarles con un penúltimo pensamiento que tiene que ver con la curva de complejidad. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces las narrativas que usamos son narrativas muy simplistas. Entonces, venimos y decimos lo que pusimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Es que 60% de la población tiene una temperatura correcta, ¿verdad? O es que si subimos la temperatura en tanto, entonces no, o es que no, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Entonces, al final, esas narrativas simplistas de cómo entendemos la realidad son narrativas que le echan la culpa al otro, es que es el presidente, es que ese gobierno no sirve para nada, es que el Congreso, son narrativas muy simplistas que no entienden la complejidad que conlleva realmente hacer cambios en un sistema complejo. Para realmente resolver los problemas, no podés quedarte de ese lado izquierdo de la complejidad. Tenés que entrar y pelear y luchar con la complejidad. Pero al final, eso tampoco es tan fácil, porque decís, bueno, vamos a manejar la complejidad creando un sistema democrático o un sistema judicial que pueda lidiar con esas cosas, pero al final la complejidad es complejo, ¿verdad? Entonces hay muchas aristas y hay muchas flechas que se conectan con muchas cosas. Entonces, uno de los retos como población que tenemos y como líderes y como ciudadanos interesados en mejorar el país es cómo migramos de una narrativa simplista, que es una narrativa pre-complejidad, a una narrativa simple, post-complejidad. Y una narrativa simple es igual simpleza
pero es una simpleza post-complejidad que es enriquecida por la complejidad, pero de alguna forma te genera cierto nivel de accionabilidad. Y no sé cuál es la narrativa, la nueva narrativa simple que tenemos que construir como país. Pero les dejo algunos fragmentos de idea que podrían servir en esta línea. Una de ellas es que sea una narrativa que realmente prioriza el balance. Al final la sostenibilidad viene de tener un balance entre productividad y salud, un balance entre muchas cosas. Pero uno de los aspectos en nuestra realidad de Guatemala, donde no hemos encontrado el balance correcto todavía, es cómo logramos una narrativa simple que valore la riqueza de la sabiduría ancestral, la sabiduría del pasado que tenemos como herencia, y no solo la sabiduría, sino la riqueza cultural, la riqueza lingüística. Y cómo creamos una sociedad que valora y aprovecha eso y lo cultiva, pero a la vez se apalanca en la tecnología del futuro y construye la tecnología del futuro. Entonces, hay una narrativa de país en ese espacio de vincular y encontrar ese balance entre lo ancestral y lo futurista, ¿verdad? Hay otro espacio donde creo que tenemos que encontrar ese balance, que es ese balance entre ser chispudo y tener acceso a oportunidades. Sí, la actitud te va a llevar muy lejos y el mindset, la mentalidad de crecimiento te va a llevar muy lejos, te va a permitir ver los rechazos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento en vez de deprimirte. Te va a ayudar a ser una persona más perseverante y más persistente. Pero como vimos en la gráfica que mostraba de ingresos y de educación, al final sí, ser chispudo no es suficiente. O sea, tenés que tener una forma de mezclar chispudez y de balancear chispudez con acceso a oportunidades para esa chispudez. Y eso es una visión nueva de país que creo que tenemos que trabajar también. Y tal vez la tercera, ya la mencioné varias veces, pero creo que es extremadamente relevante ahorita en la crisis en la que estamos. Y tenemos que crecer la economía, pero también tenemos que cultivar el bienestar. ¿Cómo logramos ese balance entre una economía que crece y que se solidifica, o ahorita que se reactiva, digamos, porque está medio parada, pero ese balance entre eso y el bienestar que conlleva muchos elementos, ¿verdad? Bienestar incluye armonía entre relaciones, incluye salud, incluye proteger el medio ambiente, fomentar el medio ambiente, cultivar el medio ambiente. ¿Cómo logramos una identidad de país que realmente se enorgullece de que somos los que tenemos esos dos círculos de balance entre economía y bienestar? Y para terminar, les dejo con un último pensamiento. Me encantó esta cita de este pensamiento de David Hollis, que no sé ni quién es, pero me encantó lo que dijo. Dijo, en tu apuro por regresar a lo normal, usa este tiempo para considerar a qué partes de lo normal vale la pena regresar. Y yo creo que hay un cambio estructural que se está dando ahorita en esta crisis. Y tenemos una gran oportunidad de escoger qué país queremos, qué nuevo normal queremos tener. Y que podamos crear ese nuevo normal de una forma que genere bienestar. Y en seguimiento a la conversación que dio ayer Emilio y que se tuvo ayer con Emilio, tal vez un punto de partida para este nuevo normal realmente son los niños, ¿verdad? ¿Cómo logramos una nueva narrativa sistémica, no lineal, que toma en cuenta estos círculos de balance y que realmente habilita que podamos construir una identidad de país que trae lo mejor de todos? Muchas gracias y con eso paro la pantalla y abrimos la discusión. Hola, Ben. Julio. Muchísimas gracias por la explicación. Me gustó muchísimo el ejemplo del aire acondicionado y toda la discusión que genera.
quería comentar algo en cuanto a ese ejemplo, y creo que hay algo clave, es el concepto de la empatía. Creo que en ese caso en donde a veces estamos en muchas situaciones, lo que falta es esa empatía de tener la capacidad de entender y sentir lo que el otro está sintiendo y no solo lo que yo quiero. Básicamente, en palabras simples, ponernos en los zapatos del otro. Entonces, en ese ejemplo creo que ese es un tema que quizá tenemos que mejorar todos en tratar de ser más empáticos hacia los demás. Me encanta. Gracias. Hola, yo también quisiera hacer un comentario al respecto. Me parece muy interesante lo que dijiste. Yo creo que para que nosotros como país tengamos una narrativa en general, tenemos que aprender a entender que pues somos un país pluricultural, pero al mismo tenemos una misma raíz cultural en donde nosotros encontramos una riqueza increíble, pero nos hace falta muchísimo incluir a muchísimas personas que a través de la historia han sido desplazadas y la mayoría pues obviamente se encuentra en el interior del país. Y creo que tenemos que prestar mucha atención a el desarrollo que tienen estas comunidades y su forma de pensar, porque tienen una forma de pensar bastante más empática y bastante más amigable con el medio ambiente. Y esta oportunidad que tenemos nosotros, bueno, realmente esta tragedia la tenemos que convertir en una oportunidad, es de cambiar ese pensamiento de dónde queremos ir y cuál es nuestra verdadera idea de desarrollo. Solo eso quería comentar. Gracias. Hola, Ben. Hola, Ben. Hola, Marco. Fernando Aldana. Ah, perdón, Fernando. Ok. Bueno. Hablemos de un conflicto real. ¿Podemos aterrizar? El bloqueo de las rutas de transporte, garantizado por la Constitución de la República. Me interrumpen el paso cuando yo necesito llegar a un lugar con un grupo de turistas que han pagado para llegar a conocer una maravilla que está por allá del otro lado del país. Me toman, me extorsionan, generan una imagen totalmente nociva del país. Si nosotros tomamos a estas personas que bloquean las rutas, no pagan un centavo de impuestos. Y sin embargo, yo tengo que lidiar con esa gente. Y tengo que ver cómo resuelvo porque necesito pasar a mis turistas para allá. Entonces, wow. A pesar de que la narrativa nueva, entiendo, tiende a un optimismo extremo, la realidad es extrema también en el sentido innegable de nuestra situación. Entonces, alguien que me pudiera ayudar, ¿cómo resolver un conflicto de este tipo en donde hay personas que sí aportan y colaboran y personas que son una carga total y que son los que, como el chiste de los cangrejos, ¿verdad? El que ya se va superando, lo jalan para abajo. Gracias. Sí, creo que es una pregunta súper importante, Fernando, y tampoco voy a poder responderla porque tampoco soy experto en el tema, pero voy a darte mi perspectiva limitada, y es que cuando ya tenés, digamos, pesas 230 libras y deberías de pesar 180, es el cúmulo de un montón de cosas que hiciste, decisiones que tomaste por muchos años, digamos, que te llevaron a esa realidad. Entonces, de repente un día dices, no, yo tengo que bajar a 180, ¿verdad? Pero tampoco es un tema de al día siguiente ya vas a bajar 50 libras, ¿verdad? Es un tema de ir encontrando los nuevos hábitos, las nuevas conversaciones, etc. Entonces, yo creo que el caso que vos pusiste es un caso donde estamos enfermos, ¿verdad? Y rompimos los lazos de confianza para poder resolver estos problemas de una forma saludable, digamos, hace mucho tiempo. Entonces, vamos a tener que hacer un primer paso de reconstituir la confianza, reconstruir la confianza para encontrarlo. El problema que se da un poco es que
el lenguaje que usamos a veces no ayuda, porque cuando decimos, usamos frases como, es que esos capitalistas solo les interesa su propia riqueza. Entonces, obviamente, el empresario se siente rechazado, dice, no entienden mi realidad. Pero el empresario cuando dice lo mismo, es que esos cuates que no sé qué, no sé cuánto, también ellos se sienten de eso. Entonces, entramos en esa misma dinámica con la que empecé, que se ofenden, se atacan, se ofenden, se atacan, se ofenden, se atacan. Entonces, yo creo que el primer paso para resolver esto realmente es entender sin juzgar ambos lados. Y no es fácil. O sea, vos crees que aterricemos y estoy de acuerdo, tenemos que aterrizar, pero cómo reconstruir confianza es bien difícil y es mucho más difícil que bajar 50 libras en un año. Y hay un poquito de fórmulas para bajar 50 libras. No hay tantas fórmulas para reconstruir confianza, pero gracias a Dios, Mónica Berché mañana, ella tiene mucha experiencia en eso y vamos a poder aprender de ella un poco qué le ha funcionado a ella para reconstruir confianza. Vamos a siguiente, los Marín Reyes, por favor. Bueno, muchas gracias. Me encantó muchísimo tu parábola. Me parece genial el análisis y la interpretación. A eso me encantaría agregarle yo igual un análisis y una perspectiva muy personal. Analizándolo desde el punto de una forma racional, que eso es siempre lo que se pierde, ¿no? O sea, somos guatemaltecos, somos impulsivos, un corazón lleno, ¿no? Nos late, nos palpitan ese sentir, somos muy sentidos, nos tomamos las cosas muy a pecho y perdemos los cabales muy rápido por eso mismo, por ese fuego y por esa llama que en realidad es muy positivo. O sea, es cuestión de balance, ¿no? Entonces, lo que comentaba el amigo de esta situación de los turistas, por ejemplo, una necesidad individual que afecta a una necesidad colectiva. O sea, entonces, volviendo, atando esto a tu parábola, ¿no? Se necesita más bien un punto de encuentro, ¿no? Entonces, en donde esas necesidades, que es un pedir, y las aportaciones, que es un dar, ¿no? Encuentren un balance, ¿no? En donde, ¿no?, una temperatura sea regulada de manera racional a una media, una situación promedio, porque tenemos que aceptar una realidad que se nos está entregando, que la tenemos ahí enfrente, que eso es nuestro medio en este momento. La realidad hay que aceptarla como es, para que esa narrativa sistemática inclusiva, ¿no?, sistémica, perdón, que mencionas, en donde pueda haber armonía, pueda haber salud, donde pueda haber una identidad, ¿no? La identidad no se puede conseguir si estamos entre necesidades y lo que aportamos en una forma desmedida, porque no está regulada la temperatura del sitio, ¿no? Probablemente científicamente lo está, pero la percepción de cada uno de nosotros es totalmente distinta. Entonces yo me pongo y me puse a pensar en lo mismo, pero en el avión, ¿no? Entonces, eso sería idealísimo, en donde hay una temperatura regulada, ¿no? Pero tú tienes tu ventilador, tener que cada uno tengamos nuestro ventilador y nuestra cobija, porque somos seres humanos, nos viene bien, nos viene mal, y así como hoy tenemos calor, tenemos mañana frío, ¿no? Entonces, y luego, claro, ya le ponemos la televisión y los drinks y todo lo que haya, ¿no? Pero a eso iría yo de todo esto, ¿no? Y bueno, bueno, no sé cómo se llaman ustedes, solo sé su apellido, pero ¿cómo te llamas vos? Soy Oscar y Pablo. Oscar y Pablo. Para que sepas, Oscar, lo que algunos países están haciendo en esa línea es legislación experimental. Entonces, lo que puedes hacer es, por ejemplo, decir, miren, muchachos, yo no sé si este tema de blockchain, por ejemplo, va a ser bueno o malo. Entonces, creamos un espacito para que la gente tenga su propia temperatura dentro de estas reglas y que prueben y experimenten y en base a lo que funciona y no funciona, entonces ya podemos ampliar. Creo que hay mucha oportunidad que tenemos para lo que vos decís, de ponerle ventilador a cada persona.
un poquito más a escala, pues, pero con conceptos como legislación experimental que permiten. Tuvimos un gran clavo con el tema de la justicia indígena. Y realmente es un problema serio que tenemos que resolver, pero al final, digamos, fueron sabios. La población ancestral indígena fue sabio, dijo, miren, no nos peleemos por esto, y sacaron el tema, pero al final es muy, posiblemente lo que necesitamos es métodos más apropiados para innovar realidades distintas dentro del mismo país. Claro, sin duda, simplemente eso es de la forma igual lo idealista, ¿no? Pero lo importante es aceptar esa temperatura en lo que tenemos. Y luego, para cerrar de lo mío, es eso, de volver a, igual, ojalá que en esta nueva narrativa, ¿no? Tengamos cuidado con estas palabras que son tan simples, pero tan peligrosas como lo normal, ¿no? Y lo normalizado, ¿no? Que lo que entendemos normal muchas veces es una aceptación de algo normalizado que damos per se y damos por sentado, y así es como nos vienen dando. Pues bueno, adelante. Sí, nada más uniendo, porque bueno, hemos estado aquí comentando mientras tú estabas hablando y pues ahí se desahogan las ideas. Esto, lo que tenemos del ventilador o la zona segura para experimentar y demás, yo me iría a revisar, pues bueno, como decía, como el pensamiento sistemático, a revisar los contextos, las estructuras, ¿no? La estructura social, la estructura educativa, inclusive mi propio bagaje cultural, o mi propia estructura emocional, evitando la fragmentación y el problema que se nos ha venido dando durante todo este tiempo, que es el entender la otredad, pero entender la otredad como lo ajeno, ¿no? Y ese individualismo que genera insensibilidad, ¿verdad? No estamos hablando de un socialismo, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando prácticamente de cambiar ese paradigma de lo que tú mencionabas, ¿no? Crear, innovar algo nuevo, porque si venimos haciendo siempre lo mismo o tratando de mejorar lo mismo que nos ha pasado en nuestro caso, que nosotros estamos metidos en arte, en cultura, tratando de reforzar el Conservatorio Nacional de Música, por ejemplo, tratar de remozar algo que por muchísimos tiempos fue una herencia de la cultura francesa que no encaja en este tiempo, perdón, con eso cierro. Si estamos encima tratando de simplemente repellar una pared, no vamos a sanar lo resquebrajada que está la pared, ¿no? Sí, súper buen punto. O sea, tenemos un pasado sin resolver hasta cierto punto que tampoco es tan fácil simplemente decir, pintemos encima. Tenemos que... súper buen punto. Miren, tenemos 5 manos arriba, vamos a pararlo en 5. Entonces, vamos primero con Alan, después con Alejandro Arango, después con Jorge Mario Chajón, después con Rodrigo Varías y después con Donato para terminar, ¿les parece? Alan. Listo, gracias por el momento. Yo lo que quisiera preguntar es justamente sobre la operativización de las soluciones, ¿no? Es decir, al final del día las narrativas son explicaciones simplificadas de la realidad, pero la cuestión es que son operativas. Pero que el gran reto muchas veces es de que esa operativización lleva tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo concilias la incertidumbre que se genera frente a una nueva promesa, por así decirlo, la promesa de una nueva narrativa país, cuando las situaciones estructurales luego no permiten terminar de permear? Vos hablabas de, por ejemplo, lugares en donde las legislaciones son dinámicas, pero específicamente en países como Guatemala, sabes que eso no. Pero, por ejemplo, Guatemala tiene, por otro lado, un sistema comunitario muy fuerte, ¿no? Es decir, la norma no tiene por fuerza por qué ser legal para ser legítima. Entonces, tal vez mi pregunta va en función de eso, ¿verdad? Quisiera saber qué pensás vos sobre ese truco, por así decirlo, para poder subsanar eso y poder generar como propuestas más resilientes de narrativa. Es una buena pregunta. Yo te diría que al final todo es acuerdos, vamos. Y algunos acuerdos paran siendo contratos, otros paran siendo acuerdos de normas comunitarias, otros acuerdos paran siendo leyes. Pero necesitamos lograr una forma de que los acuerdos se hagan con los actores que deben estar sentados a la mesa para los acuerdos. Y que esos actores todos tengan, al punto de Fernando Aldana hace un ratito, que tengan buenas intenciones de realmente construir un mejor país. Entonces, es un poquito, y Mónica también tiene una experiencia en esto, digamos, en general, que yo, pero digamos, es un poquito, ¿cómo aseguramos que
los que tienen que estar estén en la mesa. 2, cómo creamos buenas reglas de juego para interactuar y para enriquecer nuestras propuestas entre todos. Y 3, cómo logramos crear mecanismos para evitar sabotaje o mecanismos para evitar que alguien se salga con la suya, ¿verdad? En sus propios intereses que no son de todos. Entonces, no es tan fácil, pero creo que, digamos, sí, gracias a Dios hay personas que tienen mucho tiempo haciendo esto. Yo creo que al final la única forma de resolverlo más a nivel macro realmente es que gente buena entre al legislativo y gente buena entre al ejecutivo. Y gente buena no es solo gente con buenas intenciones, ¿verdad? Es gente preparada, con mecanismos, con capacitados para cómo negociar, cómo hablar entre sí. Entonces hay un poquito de trabajo de tal vez de unos 12 años de fortalecer a las personas que van a entrar a puestos de poder para que sean efectivos cuando entren, que va a ayudar, que no tienen tanto que ver con habilidades técnicas, tienen más que ver con habilidades de llegar a acuerdos en general. Pero bueno, me extendí un poquito. No sé si eso responde a tu pregunta. Vamos con Alejandro Arango. Gracias, Ben. Bueno, en este caso, ayer se estuvo platicando un poquito sobre las dos Guatemalas y me gustó mucho la introducción que tuviste en cuanto a ciertos sectores que se sienten ofendidos y que contraatacan. Yo creo que parte de la historia de Guatemala tiene mucho que ver con eso. En un momento donde se logró evidenciar más cuando hubo un parteaguas, cuando se hablaba de los 500 años. Eso lo que hizo fue poner en el tapete realmente el reconocimiento de la sociedad guatemalteca hacia un grupo de guatemaltecos que no había sido considerado en muchos de los compensadores sociales que el país debería de otorgar. Como esta iniciativa tiene que ver con la temática de cohesión social, sí se necesita ser muy creativos para tener compensadores que ayuden a llevar beneficios a esos sectores que se han sentido por mucho tiempo olvidados por el Estado. Y son los que tapan las carreteras, son los que hacen manifestaciones, y que bien, para algunos eso no es correcto, pero desde el punto de vista de ellos y poniéndonos en los zapatos de ellos, tiene su porqué. Yo personalmente soy de Totonicapán, un departamento 98% indígena, y me ha costado a veces entender mucho, digamos, la forma de operar de los 48 cantones, por mencionar algo. Pero algo que he aprendido también es a respetar, digamos, la opinión de ese segmento, que en el caso mío, pues es mayoritario. Pero creo que teniendo compensadores, y creo que la palabra clave aquí sería la descentralización de muchos de los recursos del Estado hacia los departamentos, ayudaría mucho a reducir ese nivel de insatisfacción que vive mucha de la gente en los departamentos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay que tener, creo que, mucha creatividad, y ese es tu expertise, Ben. Acá, por ejemplo, menciono un último caso que ofende, es el tema de la distribución de los recursos en la Universidad de San Carlos. Un préstamo que se había negociado originalmente para construir centros en los departamentos viene y se utiliza ya un 70% otra vez para reforzar las instalaciones en Ciudad de Guatemala. Entonces, eso sigue siendo ejemplos de cómo se administra mal por parte del Estado, contribuyendo a la centralización y olvidando a esa gente que es la que siempre se ha manifestado en contra de muchas de las decisiones del país. Mientras no resolvamos eso, esa cohesión social va a ser muy difícil de lograrla, porque el Estado no está respondiendo con incentivos sociales económicos a la mayor parte de la población. Gracias, Alejandro, gusto de verte. De acuerdísimo, creo que como este esfuerzo que esta semana que estamos hablando tiene que ver con narrativa, creo que la invitación realmente es a pensar cuáles son esas narrativas útiles que podemos empezar a permear, que nos muevan hacia una descentralización de recursos o hacia una descentralización de diseño realmente también. ¿Qué tipo de Guatemala rural quieres tener tú que vives ahí, digamos? Vamos con Jorge Mario Chajón. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Bueno, realmente el ejemplo que pusiste al inicio del pensamiento sistémico, que es básicamente lo que nos está pasando con un círculo vicioso en Guatemala, de quién fue el culpable, te ofendo y ahora yo te respondo. Yo creo que eso hay que romperlo de alguna forma,
Pero en Guatemala el problema es que si hablábamos ayer de distintas Guatemalas, todos manejamos información distinta, porque no han habido mecanismos de diálogo, mecanismos de compartir, mecanismos de que nos podamos sentar en una misma mesa y poder con la apertura todos decir lo que nos afecta y qué parte del cuerpo la que nos duele para poder todos tener esa sociedad de bienestar de la que hablabas hace un momento. Yo sí creo que en Guatemala se puede y creo que hay agentes de pensamiento diverso que pueden tener esa oportunidad. Siempre hay quienes no van a querer el diálogo y van a preferir esa confrontación porque esa ha sido su forma de vida y probablemente no conozcan otra, de ambos lados o de diversos lados. Pero yo sí creo que es un momento propicio. He escuchado personas de distinta forma de pensar que están todos en la dinámica de que podamos sentarnos y conversar. Y yo creo que este foro es el propicio para que se junte y para que se integre y se incorporen más personas a que podamos tener una construcción de narrativa partiendo de las distintas Guatemalas, entendiéndonos mutuamente cuál es la parte que nos duele para que todos podamos tener esa sociedad de bienestar. Muchas gracias. Gracias, Jorge Mario. Vamos con Rodrigo Varías. Vamos a ver. Creo que está... Ahí está. Ya me quité el silencio. Gracias, Ben, por la charla. Coincido con lo que han mencionado muchos, así que voy a tratar de no ser repetitivo. Tal vez un concepto que yo quería traer a la mesa y partiendo del primer comentario que hacían sobre la empatía, que estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que lograr ser mucho más empáticos para tener una sociedad de más paz, es recordarnos que el ego también es principalmente lo que nos impide ser empáticos, ¿verdad? Entonces, recordarnos que está esa pared ahí enfrente en la que creo que el ejemplo del señor que tenía la empresa de turismo es muy claro porque, pues, obviamente a él están lastimando sus intereses al no poder él, pues, darle continuidad a la prestación de su servicio, pero al mismo tiempo esa necesidad de él quedar bien con su negocio y hacer una Guatemala más próspera a través de su empresa, se está viendo lastimada por las necesidades de otra persona. Entonces, al botar esa pared, yo creo que podemos ver más fácilmente qué es esa necesidad que tiene la otra persona. Y pues yo sí creo que hay que pensar que en Guatemala tal vez el concepto de comunidad muchas veces lo vemos muy amplio y pensar que podríamos entonces empezar a ver que hay muchísimas pequeñas comunidades que sí pudieran empezar a procurar ellas mismas sus recursos porque ellas son las que conocen sus propias necesidades. Y solo pongo un pequeño ejemplo para terminar de una situación que viví el año pasado. Pues fui a una actividad de ayuda social a una escuela en un municipio no tan retirado de la ciudad y los profesores nos decían que los papás de los niños que estudian ahí pues se quejaban con ellos y les decían, mire, pero es que ¿por qué les dan a mis hijos de comer esto? Porque esto no es lo que ellos están acostumbrados a comer ni lo que ellos necesitan. Y en un país tan pequeño, nos damos cuenta que en cada una de las regiones hay distintas costumbres y distintas necesidades de los niños. Entonces, ¿pero qué pasa con las escuelas? Ellos reciben un menú diseñado por un gobierno central que dice, esto es lo que se va a distribuir en todo el país, sin tomar en cuenta que hay lugares en donde la nutrición está basada en determinados productos, que hay lugares en donde no están acostumbrados a comer determinados productos y no podemos tratar a todo el mundo por igual, ¿verdad? Entonces hay que entender que sí la descentralización es importante y hay que tener muchísimo cuidado en eso, ¿verdad? Pero eso es lo que quería yo aportar. Super. Gracias, Rodrigo. Y creo que a tu punto, algo que no mencioné explícitamente, pero una cosa que hace el pensador sistémico es humildad. O sea, al final se da cuenta que todo es mucho más complejo de lo que piensa, que probablemente no tiene razón. Entonces se vuelve más un viaje de aprendizaje, tratar de entender mejor a otros para encontrar soluciones. Donato. Gracias, Ben.
Bueno, Donato Camey de acá de Chimaltenango, Mayacachiquel. Yo solo quería como tal vez remarcar algunos aspectos importantes que se hablaron en el primer viaje, ¿verdad? Que muy bien Emilio lo sintetizó el día de ayer. Y algo bien importante para iniciar en esta nueva narrativa y en vistas de poder encontrar o poder llegar a un pensamiento más sistémico es cómo revisar la construcción de este país, realmente cómo fue construido, cuáles fueron los cimientos, cuáles fueron como los aspectos que lo configuraron y por el cual, digamos, en el cual vivimos. Cuando logramos, digamos, llegar a entender en una buena parte esta historia, que muchos no lo conocemos y que no necesariamente, digamos, se habla o se revisa en los documentos oficiales, pues entendemos entonces todas las dificultades que se sufren o que se pasan, digamos, en este país. Entonces yo sí quería como remarcar esa parte porque importante que como parte, digamos, o como miembros o como ciudadanos de este país, sí lograr entrar a esa revisión bastante, digamos, lo más cercano posible a la realidad para poder entender en lo que estamos. Y algo bien importante que creo, se tocó el día de hoy, es cómo nosotros logramos reconectarnos, logramos conectarnos con el otro, ¿verdad? Con el otro que no hemos logrado entender. Y creo que eso es base, es fundamental para lograr una mejor, ¿cómo decirte? Conocer al otro es conocerme también, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo que quería como aportar a este abierto. Gracias, Donato, buenísimo. Pues miren, yo los dejo con 4 cositas. Miguel había levantado la mano, pero vamos a dar los anuncios primero y luego si quieren quedarse, pueden quedarse todavía. Pero número 1, les dejo con el pensamiento final de la presentación, que es en tu apuro por regresar a la normalidad, tómate el tiempo para pensar qué partes de lo normal realmente vale la pena, a qué partes de lo normal vale la pena regresar. Creo que es una tarea para todos, porque al final este nuevo normal que queremos construir, podemos reconstruir este nuevo normal de una forma muy diferente a cómo fue construido el país inicialmente, como mencionaba Donato ahorita. Podemos construir este nuevo normal de una forma con mucho más empatía, mucho más compasión, mucha más flexibilidad y mucho más riqueza de todos los aspectos. El segundo es, estoy metiendo al chat ahorita el link para que se unan al grupo de WhatsApp, que es un grupo abierto. Por favor, si no se han unido, por favor, únanse a ese grupo. Es un grupo donde están todos los que han participado en estos abiertos. El tercero es, si no has llenado la encuesta todavía, por favor, llénalo. Acabo de meter el link ahorita también al chat. Es para que estés en la base de datos, digamos, y podamos invitarte a ser parte de esto y estar en comunicación contigo. Y pues siempre, más que bienvenidos si quieren invitar a más personas a los siguientes abiertos. El de mañana es con Mónica Berché y el del jueves es con Sofía Hegel. Son charlas muy buenas. A mí me toca hacer la propaganda para Mónica porque toca mañana. Realmente Mónica es una de las personas que más respeto en Guatemala por muchos factores, pero entre las habilidades que tiene es la habilidad de entender muchas dimensiones de una forma simultánea, muchas dimensiones de la realidad que vivimos. O sea, algunas personas se limitan a entender el mundo desde el punto de vista del economista o desde el activista o desde el académico, etcétera, y ella logra realmente ver la realidad desde muchas dimensiones y tiene mucha experiencia realmente en construir la confianza que necesitamos que construir para construir este país y crear este nuevo normal que queremos. Muchas gracias. Terminamos oficialmente, pero yo me voy a quedar un ratito más por si alguien quiere seguir platicando. No sé si Miguel querías hablar y también está SU, que no sé quién es. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? En esta nueva narrativa he estado escribiendo bastante sobre los parámetros porque
bueno, hasta hace unos días, o hasta el día de hoy creo yo, estaba trabajando en el Estado, en la parte de planificación. Y muchas de las problemáticas que estamos teniendo y por la cual el Estado no está funcionando como debiese ser, es porque la parte filosófica de las entidades no ha sido bien definida. Y no ha sido bien definida porque los parámetros no han podido ser construidos. Porque, por ejemplo, trabajaba en el CONAP, que son áreas protegidas, es un tema de ambiente muy poco conocido, pero cuando nos tratan de vincular con los temas de género, con los temas de pueblos indígenas, que son dos aristas bastante importantes en las áreas protegidas, no sabemos cómo. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Mujer, la CEPREM, no ha definido cuál es la problemática de la mujer. Es decir, estamos tratando de dar palazos al aire en el tema estatal. Y, por ejemplo, nosotros teníamos la problemática de ver la pérdida de la diversidad biológica como el problema, en lugar de verlo como una consecuencia. También escuché hace 2 participaciones alguien que decía, yo creo que fue José, que decía sobre la pertenencia cultural. No nos ha podido decir a nosotros cuáles son las acciones, cuáles son los pilares sobre los cuales nosotros debemos accionar, porque eso es falso decir de que porque es necesario mantener la pertenencia cultural, tenemos que llevar maíz y frijol a ciertas áreas, porque es cierto que tienen su pertenencia cultural, pero científicamente hay macronutrientes, hay micronutrientes que no los va a tener ni el maíz ni el frijol. Entonces, en este cambio de narrativa también tenemos que considerar la parte científica, nutrirnos y tener las bases de poder decir si estamos o no haciendo lo correcto a través de la recopilación de la información. Gracias, Miguel. Tal vez creo que tenés razón. También te animo a que escuches la charla mañana de Mónica, porque uno de los retos que tenemos desde el punto de vista sistémico es que la gente tiene ciertos valores. No estoy hablando de valores morales, estoy hablando de lo que valoran, digamos. Entonces, hay gente que valora mucho, digamos, la ciencia, la economía, la tecnología. Hay gente que valora mucho la comunidad, la naturaleza, etc. Y al final, a veces las peleas que surgen es porque, digamos, está bien que valoren lo que valoren, pero no encuentran una forma de valorar lo que el otro valora, digamos, porque como no está en su escala de valores en el mismo nivel, creen que todos deberían de tener la misma escala que ellos tienen, digamos. Entonces, esto nos ha llevado realmente a mucho conflicto y hay una superioridad, digamos, que el científico a veces tiene, que cree que tiene la respuesta, sin adaptar su ciencia a la parte más antropológica y entender el de otro lado. Entonces, creo que no estoy contradiciendo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que al final sí necesitamos poder co-crear la solución con ambas perspectivas, con lo que valora la ciencia y lo que valora la cultura también, porque si no, no es un tema de cuál es la respuesta correcta, es un tema de cuál va a ser la solución sostenible. Y si algo dice la parábola del aire acondicionado, es que no se trata de si es malo o bueno el poderoso, o si es malo o bueno lo democrático. Se trata de que no es sostenible esa dinámica, porque tarde o temprano el sistema se va a balancear. Y es lo mismo con esto. Si no encontramos formas de incorporar la creación del futuro con las perspectivas diversas, lo que creamos se va a despedazar en muy poco tiempo. Bueno, yo sí los dejo ahora, pero muchas gracias por el tiempo y les deseo una espectacular noche y que encuentren un nuevo normal. Gracias, Ben. Gracias, hasta luego. Felicitaciones por participar. Gracias, Ben. Gracias. Gracias, Ben. No, María Isabel. Muchas gracias, Fernando. Chao, Alan. Gracias a todos. a los organizadores. Feliz tarde. Gracias, buenas noches. Noches. Invitación. Muchas gracias, Ben. Muy interesante. Gracias, Rosana. Gracias. Hola, Ben. Saúl. Excelente participación. Buenísimo. Buena onda. Gracias, Saúl. Buena onda.
Gracias, Ben. Saludos. Gracias, hasta luego. Excelente tema, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.